Cuando conocí a Liam por primera vez, fue como un rayo de luz inesperado en la rutina gris de la realidad cotidiana. Entró en mi vida con una energía y un carisma que me cautivaron al instante. Liam no solo era un hombre encantador con una sonrisa atractiva y un sentido del humor ligero, sino también una persona con objetivos claros. Trabajaba como conductor de camiones y soñaba con crear su propia empresa de transporte. Me impresionaba su determinación. Parecía inquebrantable, como una roca, y sentí un deseo profundo de estar a su lado, apoyarlo y compartir con él todas las alegrías y dificultades de la vida. Pasamos un año inolvidable juntos, lleno de momentos felices y conversaciones profundas. Liam tenía el don de convertir las cosas cotidianas en algo especial. Incluso un simple paseo por el parque se transformaba en una aventura y una cena en casa en un cálido encuentro entre dos corazones. Sentía que había encontrado a alguien con quien estaba dispuesta a pasar el resto de mi vida. Todavía recuerdo nuestra boda con todo detalle. Una pequeña ceremonia, rodeada solo de las personas más cercanas, me llenó de un sentimiento de paz y alegría. Miraba a Liam, que estaba frente a mí con su traje formal, y me sentía la mujer más feliz del mundo. Nos hicimos promesas de amarnos, apoyarnos y ser fieles en cualquier situación. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron llenos de felicidad. Disfrutaba creando un hogar acogedor, esperando a Liam de sus largos viajes. Cuando regresaba, lo recibía con alegría en la puerta y pasábamos largas noches juntos, disfrutando de la compañía del otro. En su presencia, me sentía protegida y necesitada. Era un tiempo en el que parecía que nuestra felicidad era inquebrantable y nuestro amor eterno. Pero la vida tenía otros planes, y pronto nos enfrentamos a pruebas que no habíamos previsto. Con el tiempo, la soledad comenzó a infiltrarse en mi vida de manera silenciosa e imperceptible, como una niebla que poco a poco envuelve todo a su alrededor. Los días, que antes pasaban con la alegre anticipación del regreso de Liam, empezaron a parecer interminablemente largos y monótonos. Pasaba horas mirando por la ventana, tratando de encontrar algo que pudiera llenar el vacío que se hacía cada vez más palpable. Cada mañana comenzaba igual. Me despertaba en una cama vacía, y el silencio de la casa pesaba sobre mí, haciéndome sentir perdida. Me ocupaba de las tareas domésticas, me reunía con amigas, pero todo esto parecía superficial, carente de sentido. Cada vez que Liam se iba en otro viaje, sentía que perdía una parte de mí misma. Su ausencia se convirtió en una carga insoportable que día tras día oprimía mi alma. Empecé a notar que, incluso cuando Liam estaba en casa, entre nosotros aparecía una barrera invisible. Él regresaba agotado de sus largos viajes, y yo no podía ocultar mi melancolía y creciente decepción. Hablábamos cada vez menos de nuestros sentimientos y pasábamos más tiempo en silencio. A veces me parecía que estaba perdiendo la conexión que alguna vez había sido tan fuerte e importante para ambos. Las noches eran especialmente difíciles. Me acostaba en la cama, escuchando cómo el viento sacudía los árboles afuera, y sentía cómo la soledad me envolvía, como una manta fría. Extrañaba a Liam, su voz, su toque. Pero al mismo tiempo, empecé a darme cuenta de que, incluso cuando él volvía a casa, su presencia no siempre podía llenar el vacío que había comenzado a crecer en mi corazón. Dentro de mí crecía un sentimiento de insatisfacción. Me daba cuenta de que necesitaba algo más que simplemente la presencia de mi esposo en mi vida. Necesitaba cercanía emocional, comunicación, alguien que pudiera compartir conmigo no solo las alegrías, sino también las penas. Esta comprensión comenzó a socavar lentamente mis fuerzas, llevándome a buscar una salida a ese vacío interior. Un día, cuando Liam regresó de uno de sus viajes, me propuso una idea inesperada que, por un momento, desvaneció todas mis preocupaciones.
Me contó que sus mejores amigos, Aldo, Benito y Helio, se habían quedado temporalmente sin hogar debido a una fallida renovación en su casa. Liam sugirió que se quedaran con nosotros por un tiempo, hasta que todo se solucionara. Explicó que así estaríamos más tranquilos, tanto él como yo, pues sabía lo difícil que era para mí quedarme sola cuando él se iba. A primera vista, esta idea parecía una salvación. La casa estaría llena de vida y yo podría distraerme de la abrumadora soledad. Acepté con gusto. En los primeros días, cuando Aldo, Benito y Helio se mudaron a nuestra casa, la atmósfera cambió. La casa, que antes parecía vacía y fría, se llenó de risas, conversaciones y un ruido alegre. Aldo era el alma del grupo, siempre con una broma en los labios y una chispa en los ojos. Benito, calmado y reflexivo, con pensamientos profundos, casi filosóficos sobre la vida, siempre estaba dispuesto a sostener una conversación seria. Helio, el más joven de ellos, estaba lleno de energía y de un optimismo inagotable que contagiaba a todos a su alrededor. Su presencia resultó ser una auténtica salvación para mí. Sentí que mi vida volvía a tener color. Las noches dejaron de ser tan vacías. Organizábamos cenas juntos, jugábamos a juegos de mesa, veíamos películas y el tiempo pasaba volando. Estaba agradecida a Liam por este regalo inesperado. Parecía que había encontrado la solución perfecta para nuestra complicada situación. Sin embargo, como a menudo sucede, en la vida todo tiene un precio. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a notar que en mi relación con estos hombres estaba surgiendo algo más que una simple amistad. Aldo me atraía con su confianza y carisma, su habilidad para conectar con la gente, su naturaleza vivaz, su capacidad de escuchar y apoyar lo convirtieron en el centro de atención de nuestro grupo. Me encontré a mí misma esperando con ansias los momentos en que nos quedábamos a solas. Sus bromas, sonrisas y breves roces provocaban en mí una extraña pero agradable emoción que hacía mucho no sentía. Y aunque trataba de convencerme de que todo era inofensivo, que solo eran sentimientos amistosos, en lo profundo de mí comenzó a nacer algo peligroso. Un día, cuando Liam estaba en otro de sus viajes y nos quedamos solos en casa, sentí por primera vez que el suelo comenzaba a desaparecer bajo mis pies. En ese momento, comprendí que estaba jugando con fuego. Pero, ¿era ya demasiado tarde para detenerse? Esa noche fue sorprendentemente cálida para la temporada otoñal. Aldo me sugirió que saliéramos al porche para disfrutar del aire fresco y una copa de vino. Acepté, aunque dentro de mí luchaban sentimientos contradictorios. Nos sentamos, hablamos y su cercanía, su voz, su aroma se volvían cada vez más atractivos. Me hablaba de su vida, de sus sueños y planes para el futuro, y yo absorbía cada una de sus palabras como si fueran algo importante, algo que podía llenar mi vacío interior. En un momento dado, se inclinó más cerca y nuestras miradas se encontraron. En esa mirada había algo que hizo que mi corazón se detuviera. El tiempo parecía haberse detenido. Sentía cómo todo mi ser se inclinaba hacia él, como si ese momento fuera inevitable, como si todo me hubiera llevado a esto. Aldo extendió la mano y acarició suavemente mi rostro. Su toque era a la vez suave y seguro, y comprendí que no podía resistirme. Dentro de mí, todo bullía. Miedo, culpa, deseo, incertidumbre. Y en el preciso momento en que nuestros labios se tocaron, crucé el límite que nunca pensé que cruzaría. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo. Nuestros besos se hicieron más ligeros y no podía detenerme, a pesar de la voz de la razón que me gritaba que esto estaba mal en relación con Liam. Cuando todo terminó, me encontré en un estado de aturdimiento. Mi corazón latía con fuerza y sentía cómo una ola de culpa y vergüenza comenzaba a cubrirme por completo.
Aldo, por su parte, parecía no experimentar nada similar. Simplemente me miró con una suave sonrisa, como si nada grave hubiera pasado, como si todo esto fuera natural e inevitable. Pero para mí no lo fue. Volví a la casa como en un sueño, sintiendo cómo la realidad comenzaba a desmoronarse. Cada paso que daba resonaba con un peso enorme. No podía creer que había traicionado a Liam, al hombre que me amaba y confiaba en mí. Los pensamientos se arremolinaban caóticamente en mi mente y no sabía qué hacer a continuación. Intenté convencerme de que fue un error, que no volvería a suceder, que podía detenerme. Pero en lo más profundo de mí ya sabía la verdad. Sabía que ese momento lo había cambiado todo. Y, dijera lo que dijera a mí misma, todo ya era diferente. Los días después de aquella noche se convirtieron en una sucesión de pensamientos confusos y emociones encontradas. Intentaba comportarme como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo estaba en ebullición. La culpa y la vergüenza que sentía eran insoportables. Sin embargo, a pesar de esto, no podía deshacerme de los recuerdos de aquellos momentos que compartí con Aldo. Volvían a mí una y otra vez, como un fantasma seductor del que era imposible esconderse. Cada día, mi vida se volvía más complicada. Sentía que me estaba enredando en una red de mentiras que yo misma había tejido. Trataba de evitar a Aldo, pero su presencia en nuestra casa era inevitable. Y cada vez que nos quedábamos solos, esa fuerza invisible nos atraía nuevamente el uno hacia el otro. Entendía que seguía cometiendo el mismo error una y otra vez, pero no podía detenerme. La atracción hacia él se hacía más fuerte, mientras que mi capacidad de resistir se debilitaba. Todo se complicó aún más cuando una noche se unieron a nosotros Benito y Elio. Estábamos sentados alrededor de la mesa, hablando y riendo, como si todo fuera normal. Pero en algún momento noté la mirada de Benito sobre mí. Era diferente, atenta, inquisitiva, como si tratara de comprender algo. Un escalofrío de miedo me recorrió, temiendo que alguien pudiera sospechar algo, pero luego ese miedo fue reemplazado por algo más, algo que no podía reconocer de inmediato. Al día siguiente, cuando Liam se fue en otro viaje, Benito se me acercó mientras preparaba la cena. Comenzamos a hablar de cosas triviales, pero luego la conversación cambió gradualmente a temas más personales. No podía creer lo fácil que me resultaba compartir con él mis sentimientos, mis preocupaciones. Él me escuchaba con tanta atención, con tanta sinceridad, y sentí que alguien me entendía. Fue agradable, incluso demasiado agradable. Y de nuevo, antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba ocurriendo, surgió una chispa entre nosotros. Su cercanía hizo que mi corazón latiera más rápido y yo, en contra de todas las promesas que me había hecho a mí misma, cedí a ese sentimiento. Todo sucedió tan rápido que, una vez más, no pude detenerme. Esa noche traicioné a Liam de nuevo, pero esta vez con otro hombre. Después de eso, mi vida comenzó a salirse de control. Me encontraba atrapada en mis propios sentimientos y acciones. Ahora no solo traicionaba a Liam, sino que también engañaba a dos de sus mejores amigos, quedando atrapada en un círculo vicioso de traición. Intentaba convencerme de que todo esto era temporal, que podría arreglarlo, que solo era una fase que pronto terminaría. Pero cada vez que me miraba en el espejo, veía a una mujer que se perdía más y más. Pronto me di cuenta de que Elio también empezaba a prestarme especial atención. Sabía que debía detenerme, pero algo dentro de mí no me permitía hacerlo. Era como una enfermedad que lentamente me consumía, destruyendo todo a su paso. Me di cuenta de que me había convertido en prisionera de mis propias debilidades y pasiones. Las mentiras se profundizaban cada vez más, como un pantano que me absorbía, robándome fuerzas y esperanza de salvación.
Ahora vivía con el temor constante de que Liam descubriera la verdad, de que esa frágil construcción de mi doble vida se derrumbara, dejándome sin nada. Pero a pesar de eso, no podía detenerme. Caminaba al borde del abismo, y cada paso que daba me alejaba de quien alguna vez fui y me acercaba a algo inevitable y destructivo. Sucedió en uno de esos días en los que pensaba que todo estaba bajo control, que mi juego con fuego aún no había quemado todo a su alrededor. Liam regresó a casa inesperadamente, antes de lo planeado. No escuché cuando su coche se detuvo frente a la casa. No escuché sus pasos cuando subió las escaleras. Estaba con Aldo, y estábamos tan absortos el uno en el otro que no notamos su acercamiento. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, y Liam se quedó inmóvil en el umbral, como un trueno en un cielo despejado. Mi corazón se detuvo, y mi respiración se congeló en el pecho. Su rostro, tan familiar y querido, estaba distorsionado por un dolor que nunca antes había visto. En sus ojos, que alguna vez estuvieron llenos de amor y calidez, ahora solo había incomprensión y horror. El tiempo se detuvo. No sabía qué decir, cómo explicar lo inexplicable. Aldo también se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. El silencio parecía durar una eternidad, hasta que finalmente Liam logró pronunciar algunas palabras. Su voz era ronca, rota, como su corazón. ¿Cómo pudiste?, preguntó, y cada palabra sonaba como un golpe. No pude responder. Las palabras se atascaban en mi garganta, y lo único que podía hacer era mirarlo, a él, la persona que lo era todo para mí, y a quien había traicionado tan profundamente. Era como si alguien más actuara en mi lugar, alguien que había perdido el control y no podía detenerse. Liam se dio la vuelta y vi cómo sus hombros se hundían. Esa imagen, su figura quebrada, se quedó grabada en mi memoria para siempre. Se fue, sin decir nada más. Escuché cómo bajaba las escaleras, cómo se cerraba la puerta principal de un golpe. Quise correr tras él, explicarle, disculparme, pero mis piernas no me respondían. Estaba como paralizada, aferrada a la cama, como si ella pudiera salvarme de la realidad en la que yo misma me había sumergido. Cuando finalmente pude levantarme y corrí hacia la puerta, ya era demasiado tarde. Liam se había ido y sabía que esta vez no volvería. Aldo intentó consolarme, pero sus palabras eran vacías. No podían apagar el incendio en mi alma que estalló en ese momento. Sentí como todo dentro de mí se desmoronaba, como mi vida, que hace poco parecía sólida y segura, se derrumbaba como un castillo de naipes. Ese momento se convirtió en el punto de no retorno. Todo lo que se había construido sobre la confianza, el amor y la lealtad, ahora estaba destruido por mis propias manos. El mundo a mi alrededor se volvió extraño, irreconocible. Ya no era la mujer que Liam había conocido. Sentí cómo me alejaba de todo lo que alguna vez fue valioso para mí, cómo caía en un abismo oscuro donde no había ni luz ni salvación. Esa noche me quedé sola, con esos recuerdos y sentimientos que ahora permanecerían conmigo para siempre. Sabía que no solo había destruido mi matrimonio, sino también mi vida. Después de que Liam se fue, mi vida comenzó a parecerse a un desierto. Un espacio vasto, sin vida, lleno solo de dolor y soledad. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y comodidad, ahora parecía fría y ajena. Cada habitación me recordaba lo que había perdido y lo que había destruido con mis propias manos. Los recuerdos que antes traían alegría, ahora me atormentaban, obligándome a revivir una y otra vez el momento de la traición. Liam dejó de responder a mis llamadas y mensajes. Su silencio era insoportable, como si hubiera decidido borrarme de su vida, como si nunca hubiera existido. Ese silencio era peor que cualquier palabra. Gritaba que nuestro matrimonio, nuestro amor, nuestro pasado, ya no tenían importancia. A sus ojos, yo ya no existía. Sus amigos,
Aldo, Benito y Helio también desaparecieron rápidamente de mi vida. Su amistad con Liam era más importante que cualquier vínculo conmigo. Sabían que habían cruzado una línea y su vergüenza era demasiado grande para quedarse cerca. Su ausencia solo intensificaba mi sentimiento de aislamiento. Me quedé sola, sin Liam, sin aquellos a quienes consideraba amigos, sin ningún tipo de apoyo. El mundo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. La gente en nuestro pequeño pueblo se enteró de lo sucedido. Podía ver las miradas de desaprobación, sentir cómo me juzgaban a mis espaldas. Mi reputación estaba destruida y me encontré en el centro del juicio social. Aquellos que antes me saludaban amistosamente en la calle, ahora evitaban encontrarse conmigo. Me convertí en una paria en mi propio pueblo. Cada día era igual al anterior, lleno de culpa, vergüenza y arrepentimiento interminable. Perdí el sueño, el apetito, el deseo de hacer cualquier cosa. Una y otra vez en mi mente resonaba la misma pregunta. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? No había respuesta, solo un vacío y un dolor interminables. Intenté encontrar consuelo en cosas cotidianas, en los libros, la música, los largos paseos, pero nada ayudaba. La vida había perdido su sentido y no sabía cómo recuperarlo. Estaba atrapada en un ciclo interminable de mis propios pensamientos, que cada día me recordaban lo que había destruido lo más importante en mi vida. Mi corazón estaba roto, pero lo que más me atormentaba era la idea de que había roto el corazón de Liam, la persona que alguna vez lo fue todo para mí. Sabía que lo había perdido para siempre, y esa comprensión era insoportable. No podía perdonarme por lo que había hecho, y ese sentimiento lentamente me estaba destruyendo por dentro. Cuando el dolor y la soledad se volvieron insoportables, me di cuenta de que no podía seguir viviendo en este ciclo interminable de autodestrucción. Necesitaba cambiar algo. De lo contrario, me hundiría por completo en mis propios remordimientos. En el momento en que entendí que debía dar el primer paso hacia la sanación, tuve que admitir que no podía hacerlo sola. Decidí buscar ayuda. Me inscribí en terapia, aunque esta decisión no fue fácil para mí. Al principio, me aterraba abrir mis sentimientos más profundos y confesar mis errores ante alguien más, incluso ante un profesional. Pero el terapeuta resultó ser una persona comprensiva, que no me juzgaba, sino que me ayudaba a encontrar el camino hacia el perdón, no solo hacia Liam, sino también hacia mí misma. Las primeras sesiones fueron dolorosas. Hablé de cómo nuestro matrimonio comenzó con amor y lealtad, y cómo todo eso se fue desmoronando poco a poco debido a mis propias acciones. Intentaba entender qué me había llevado a las infidelidades, a este camino autodestructivo. Con cada sesión me sumergía más en mis sentimientos, miedos y complejos. Fue difícil, doloroso, pero necesario. Empecé a darme cuenta de que todas esas infidelidades y mentiras eran manifestaciones de algo más grande, mi vacío interior y mi insatisfacción conmigo misma. Buscaba una confirmación externa de mi valía, intentaba llenar un vacío interior en lugar de enfrentarme a él. Esta comprensión fue mi primer paso hacia la sanación. Paralelamente a la terapia, decidí intentar restablecer el contacto con Liam. Sabía que lo más probable era que no quisiera hablar conmigo, pero necesitaba intentarlo. Le escribí una carta larga, donde detallaba todo lo que sentía y le pedía perdón sinceramente. No le pedí que volviera ni que olvidara lo que pasó. Solo quería que supiera que reconocía mis errores y lamentaba profundamente haber destruido nuestra felicidad. Sorprendentemente, Liam respondió a mi carta. Sus palabras fueron simples, pero me llegaron al corazón. Dijo que aún no estaba listo para perdonarme, que la herida era demasiado fresca y profunda. Pero también reconoció que apreciaba mi sinceridad y los esfuerzos que estaba haciendo para encontrar el camino hacia la redención. Esa respuesta me dio esperanza, aunque sabía que probablemente Liam nunca podría perdonarme por completo.
y que nuestro matrimonio quedaría en el pasado, entendí que este proceso era importante no solo para él, sino también para mí. Necesitaba encontrar la paz interior, aprender a perdonarme y seguir adelante. El proceso de terapia fue largo y difícil. Tuve que enfrentar mis miedos más profundos y darme cuenta de que mis acciones eran resultado de mi inseguridad y miedo a la soledad. Comencé a trabajar en mí misma, tratando de entender quién era y qué quería de la vida. Aprendí a ser honesta conmigo misma, a reconocer mis debilidades y a trabajar en ellas. Con el tiempo, comencé a sentir cambios. El caos interior fue cediendo gradualmente a un estado de calma. Empecé a comprenderme mejor a mí misma y a mis acciones, lo que me ayudó a seguir adelante. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero ya no me sentía tan perdida. Encontré esperanza en que podría construir una nueva vida, a pesar de todos mis errores. Los meses pasaron, y con cada sesión de terapia, con cada momento de reflexión y autoconocimiento, empecé a entender que el perdón no es algo que se logre de manera rápida o fácil. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y honestidad con uno mismo. Comprendí que aceptar mis errores era el primer paso hacia la paz interior. Un día, después de otra sesión de terapia, le escribí nuevamente a Liam. En esa carta no pedía perdón ni albergaba esperanzas de restaurar nuestra relación. Era una carta de gratitud. Le agradecí por los años que pasamos juntos, por el amor que compartimos y por las lecciones que aprendí de mis errores. Le escribí que, aunque me dolía saber que había destruido nuestro matrimonio, había aprendido mucho gracias a esa experiencia y me había vuelto más fuerte. En respuesta a esa carta, Liam aceptó encontrarse conmigo. Sabía que no sería fácil, pero entendía que este encuentro era importante para ambos. Cuando lo vi de nuevo, me di cuenta de que muchas cosas habían cambiado. Liam parecía mayor. Sus ojos ya no brillaban con la chispa juvenil de antes, pero en ellos había una sabiduría y una calma que no había notado antes. Nos sentamos en una pequeña cafetería y al principio nuestra conversación fue incómoda. Ambos evitábamos hablar del pasado, pero poco a poco, a medida que la conversación avanzaba, la tensión comenzó a disiparse. Liam me contó cómo había lidiado con nuestra separación, lo difícil que había sido para él, pero también cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante. Cuando la conversación se dirigió a nuestras relaciones, sentí que necesitaba ser completamente honesta. Le confesé todos mis miedos, cómo la soledad y la inseguridad me habían llevado a tomar decisiones destructivas. Le dije que comprendía que no tenía ninguna obligación de perdonarme y que simplemente necesitaba expresar mis sentimientos y hacerle saber que asumía la plena responsabilidad de mis acciones. Liam me escuchó con atención y calma. Dijo que había experimentado mucho dolor y traición y que la confianza que había tenido en mí se había destruido. Pero también reconoció que el tiempo le había ayudado a entender que las personas pueden cometer errores, especialmente cuando no son capaces de enfrentar sus propios demonios internos. Dijo que no podía volver a lo que teníamos, pero que estaba dispuesto a perdonarme y desearme felicidad en el futuro. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Comprendí que este perdón, aunque no restauraba por completo lo que habíamos perdido, era un paso importante para ambos. Significaba que ambos podíamos seguir adelante, liberados del peso del pasado. Cuando nos despedimos, sentí una extraña sensación de alivio. En ese momento, supe que este capítulo de mi vida había llegado a su fin. No solo era una despedida de Liam, sino también de la mujer que había destruido su matrimonio por miedo e inseguridad. Me di cuenta de que el verdadero amor no puede existir sin confianza y respeto, y que aún me quedaba mucho trabajo por hacer en mí misma para construir nuevas relaciones basadas en estos principios. Este encuentro con Liam se convirtió en un punto de crecimiento para mí. Decidí enfocarme en mí misma, en mi desarrollo,
en convertirme en una mejor y más fuerte versión de mí misma. Comencé a buscar nuevos pasatiempos, a hacer ejercicio, a relacionarme con nuevas personas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida comenzaba a tener sentido nuevamente. Pasaron algunos meses más y finalmente comprendí que el perdón no es simplemente una liberación de la culpa, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Aprendí a ser honesta conmigo misma, a aceptar mis debilidades y a trabajar en ellas. Entendí que los errores son parte de la vida, pero no definen quiénes somos. Lo importante es aprender de ellos y esforzarse por ser mejores.